Y el tema de hoy es una pregunta. ¿Quién dices que soy yo? Ese es el tema que hoy día vamos a desarrollar, porque, es algo que el Señor me ha estado hablando, que es muy necesario que como hijos de Dios nosotros entendamos bien y sepamos muy bien quiénes somos nosotros. Y para iniciar este tema vamos a irnos todos a Lucas 5, del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Les pongo el contexto. Yo la verdad siempre escuché cuando Pedro era llamado por Jesús. Y según yo simplemente estaba caminando, como está en Mateo y en Marcos. Dice que Jesús caminaba y le dijo, ven, sígueme. Y Mateo y los otros pescadores que estaban con él, ok, y se fueron. Pero esta referencia nos da mucho más, con mucha más exactitud lo que pasó con Pedro, para que decida seguir a Jesús. Vamos a leer, Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El contexto es que textual es la primera vez que Pedro está viendo a Jesús. Él es un pescador, está con Andrés, está con Jacobo, está con Juan, y los cuatro son pescadores. Se dedican a eso, tienen ya su profesión, tienen ya su vida hecha, y de la nada aparece Jesús en su camino. Y antes de poder desarrollar lo que Pedro vivió, es necesario que les pueda decir con respecto a qué el Señor me habló. El Señor me habló en este último tiempo de la identidad que nosotros tenemos, que la identidad que cualquier ser humano tiene. No sé si se han dado cuenta, pero hay mucha gente que se suicida porque no tiene una identidad, porque no sabe quién es y no encuentra el valor que tienen en realidad, no entienden el valor que tiene su vida y se suicidan. Y eso particularmente a mí últimamente me trae mucho pesar, porque es, ¿cómo no van a saber quiénes son? Entonces me duele mucho. Y el Señor me hablaba de dos tipos de personas, que quizás entre alguna de esas dos estás, quizás no mega a un lado, pero hacia una vas. Hay un tipo de personas que son personas que no tienen una identidad fija, no saben quiénes son, no sé, y no tienen un valor fijo en lo que ellos son. Piensan que nada bueno podría salir de ellos quizás. Creen que Dios no puede hacer algo extraordinario en sus vidas, que Dios no puede hacer como una obra maestra en sus vidas, porque no, toda la tarrean, todo fallan. Entonces no tienen una identidad en el sentido de que no, yo no puedo hacer nada. Y hay otras personas que creo que es la mayoría, que tienen su identidad fijada en lo que sí saben hacer bien. He identificado una cualidad que tengo, eso yo soy. Yo siempre odiaba que me pregunten ¿quién eres? Porque siempre que te preguntan ¿quién eres?, quieren la respuesta que ellos tienen. Les dices, Adriana, no, ese es tu nombre. Una mujer, no, ese es tu género, no sé. Siempre te responden lo que no deberías responder.
porque el hombre se ha intentado siempre preguntar quién es uno. Y nosotros empezamos a ponernos valor conforme a lo que sabemos hacer, conforme a cuál es nuestra cualidad, cuáles son nuestras habilidades. Estas son mis habilidades, entonces esto soy yo. Esta es mi característica de mi humor, digamos, y esta soy yo. Inclusive, las personas que me aman, el amor que recibo de las personas, esta soy yo. Y empezamos a identificarnos, a tener nuestra identidad en lo que otras personas dicen de nosotros o lo que nosotros vemos de nosotros, qué cualidades tenemos y todo ello. Pero ¿qué pasa si tú fallas? ¿Qué pasa si tú estás súper plasmado en que, bueno, yo soy esta persona, yo tengo estos principios, estas convicciones y todo esto, y tú fallas? El Señor me hacía recuerdo con respecto al deporte. A mí me pasaba que yo jugaba vóley desde chiquitita y el saque es lo más fácil de la vida, solamente depende de ti. No puedes fallar porque eres tú, la red y la pelota. Pero a veces, no sé, que estabas sacando y la fallabas y desde ahí era un pensamiento de, ay no, ¿y ahora qué hago? Cuando después te volvía a sacar el saque, a mí me pasaba de, ay no, que no la falle, digamos. Y eso me pasa con el fútbol también. Hay algunos futbolistas que fallan muchos penales, no voy a decir quién, pero cuando cuando se cobra penal para mi equipo, yo que no patee él, porque ya es como que una falla ya hizo y es como que hay un temor de no, es que esto ya no sabe hacer bien. Y ya como que su identidad, quizás mi identidad de deportista, si fallaba un saque, era como que se caía y era no, y ahora ya no me sentía segura en lo que yo sabía hacer. En el mismo sentido, quizás el pateador de penal o cualquiera de nosotros que falle en algo que realmente sabía hacer y es, ucha, y ahora, ¿no? Esto era lo que sí sabía, o sea, esto es lo que soy y lo estoy haciendo mal. ¿Qué pasa? Y ahí viene como un terremoto en tu vida de, ¿y entonces quién soy? Otra cualidad para donde me pueda sustentar, donde pueda establecer mi identidad, y buscamos eso. Y esto es lo que le estaba pasando a Pedro. Pedro tenía una identidad plasmada en lo que él era, en lo que él hacía, en qué se dedicaba. Él era pescador, él realmente sabía la cosa de las redes. No es que alguien podía venirle a decirle, no, es que esta es la técnica. Pedro hubiera dicho, yo sé, ¿no ve? Yo estoy ahí en mi barca, tengo mi barca con mi hermano, tengo mis colegas, yo sé lo que estoy haciendo. Pero toda la noche él había estado trabajando y estaba fracasando en lo que él era bueno. Entonces su identidad podía haber estado siendo conmovida de, ¿y ahora quién soy? Y ahí de repente aparece Jesús. Ahí es que lo conoce, cuando él no sabía bien o en su seguridad ya estaba así tambaleando y aparece Jesús en su vida y él empieza, y él textual, con su poder, empieza a mostrarle quién era Jesús y quién era Pedro y le empieza a dar una identidad a Pedro. Entonces vamos a ver esta mañana 2 puntos con respecto a la pregunta que les hice, o sea, el tema de hoy, que es ¿quién dices que soy yo? Y vamos a dividirlo en 2 puntos. Primero es ¿qué es lo que dices? Y después es ¿quién soy yo? Soy yo, la identidad. Entonces primero vamos a ver ¿qué dices? Me encanta porque Pedro fue al grano. Cuando escuchó las palabras de Jesús, él le dijo, en tu palabra voy a echar las redes. ¿Qué es lo que uno dice? Dice comunicar, he buscado en el diccionario, me encanta buscar en el diccionario, así no soy ignorante. Y dice, decir significa comunicar una cosa con palabras. Entonces, por eso es que nos vamos a enfocar en lo que ¿qué dice? Las palabras de Dios. En Lucas 5, que habíamos leído, el versículo 5, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Primero que nada, miren a Pedro, primera vez que Pedro veía a Jesús. Minutitos antes, en realidad Jesús le había pedido, por favor, ¿me puedes prestar tu barca? Necesito predicar, ¿no? Necesito enseñarles a las personas mi enseñanza, mi mensaje. ¿Me prestas tu barca? Le he dicho. Ya bueno, entonces le presta la barca y empieza a escuchar lo que tenía que decir. Si vamos a Mateo
Sabemos que era lo primero que Jesús empezó a hacer después de que inició su ministerio. Y dice que él predicaba arrepentimiento. Entonces Jesús estaba predicando acerca del arrepentimiento, de que teníamos que arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir porque él había venido. Entonces estaba enseñando y simplemente Pedro escuchó su enseñanza. Y pues terminó la enseñanza y Jesús le dice, bueno, vamos a pescar. Y Pedro, toda la noche hemos estado trabajando, no sé cómo decirte que no, aquí no hay peces, ¿no? Pero ya había escuchado la enseñanza de él, entonces Jesús le dice, vamos a pescar, y él le dice, no, es que toda la noche lo hemos estado haciendo. Maestro, ya sabía que él estaba enseñando. Maestro, perdón, pero toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra voy a hacerlo, más en tu palabra voy a echar la red, en lo que tú has dicho. Y esto es impresionante porque Pedro no ha necesitado caminar 5 años para que, sí, medio que lo que me dice es verdad. No, Pedro ha tenido que escuchar unos segundos, quizás no segundos, minutos, quizás media hora, no sé, de enseñanzas de Jesús para saber, él es un maestro, él me va a enseñar. Y ha confiado en él. O sea que no es necesario que tú vengas a la iglesia como que 10 años para decir, sí, creo que voy a seguir a Jesús. No, si hoy día es primera vez que vienes y primera vez que escuchas de Jesús, eres como Pedro, que escuchó y Jesús es un maestro. Y toma la decisión de creer. En tu palabra voy a hacerlo, voy a creer, maestro. Y eso es lo principal, creyó en su palabra. Por eso es importante saber qué es lo que dice Dios, porque hay que creer en lo que Dios dice. La fe en la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos 11:6. Y dice que el justo por la fe vivirá. Así que cada uno de nosotros tenemos que vivir por fe, tenemos que creer. Y es difícil, claro que es difícil. Aquí no hay método científico como a todas las personas en el mundo les gusta, ¿no ve? Prueba, la hipótesis, la prueba y tu refutación. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cierto o negativo? No hay método científico con el Señor, hay fe. ¿Vas a creer en lo que Él te dice? ¿Vas a creer que sus palabras son verdad? Y Pedro fue valiente. Dijo, bueno, lo que está enseñando él parece interesante, entonces voy a creer. Y él me ha dicho que lance las redes. Yo, que soy profesional en el asunto, no he encontrado ni un pez en toda la noche. Bueno, lo que tú has dicho, en lo que tú has dicho, yo voy a confiar. En lo que tú has dicho, yo voy a echar las redes. Y me encanta porque ha dispuesto su corazón para creer en su palabra. Su palabra ha sido lo que a Pedro le ha llevado a ver la gloria de Dios. Porque después, ya hemos leído la historia, sacan tantos peces que han tenido que pedir ayuda y los 2 botes apenas han debido llegar a la orilla porque se estaban hundiendo, dice la palabra. Entonces han visto la gloria de Dios solo por haber creído en la palabra. Amén. Entonces tenemos que tener este entendimiento de que la palabra de Dios es poderosa y tenemos que ser valientes para creer la palabra de Dios. Y vamos a ver como un subpunto en este sentido, cuán poderosa es la palabra de Dios, porque a veces es como que, bueno, vamos a la célula, ya, hay comida, digamos, y vamos por motivaciones quizás distintas a no escuchar la palabra de Dios. A veces quizás no tenemos tiempos devocionales porque no amamos la palabra de Dios y no entendemos que su palabra es poderosa. Así que hoy día vamos a desarrollar pequeños puntos en los que el Señor nos muestra el poder de su palabra. Primero nos vamos al principio, Génesis 1, donde todo se creó. En Génesis 1, el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo que hizo Dios? No es que Dios toda su maqueta le ha metido y manualidades, ¿no ve? Dijo, ahí está el poder. En el versículo, me estoy perdiendo, 9, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dijo, versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así.
La palabra de Dios es tan poderosa que crea, dice y es hecho. Vamos a leer Salmos 33, el versículo 6 y el versículo 9. El versículo 6 del Salmo 33 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El versículo 9: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Me encantan estos versículos para entender el poder de la palabra de Dios. No es un cuento más, no es un literato que ha hablado cosas bien bonitas y que inspiran a la gente. La palabra del Señor crea. Toda la creación ha sido porque Él dijo y fue hecho. Qué poderosa es la palabra de Dios, que Él dice y es hecho. Donde no hay, crea cosas para que hayan. Ese es el poder de la palabra del Señor. Además, el poder de la palabra del Señor también se manifiesta en milagros. Y solamente vamos a ver este ejemplo en Marcos 1, del 40 al 42. Marcos 1, del 40 al 42, que habla acerca de la sanidad que Jesús hace con un leproso. Dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Me encanta porque el Señor nos muestra en este versículo cómo es el poder de su palabra. Él dijo, Él habló, Él dijo, quiero, sé limpio. Él solo lo dijo y sucedió. Sucedió el milagro que tanto estaba esperando este leproso, con solamente pronunciar las palabras, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Jesús viene con poder y da vida donde no hay vida, da sanidad donde había enfermedad, cambia absolutamente todo. Y en Hebreos 1:3, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque está más comprensible quizás para mí. Dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué dice? Que Él sostiene toda la creación por el poder de su palabra. Es decir, nosotros existimos porque Él dijo y porque Él dice. Él está sosteniendo toda la creación por su palabra. Entonces tú tienes que entender que la palabra de Dios es poderosa. Pedro escuchó la voz del maestro, era un maestro hasta ese momento. El maestro ha dicho esto, pues voy a creer. Y lo anoté así: escucha la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios y ve su gloria, porque eso es lo que Pedro vivió. Escuchó, ok, te voy a creer, hizo, obedeció la palabra de Dios y vio la gloria de Dios. Ya ahí nada tuvo que ver Pedro con los muchos peces que hubieron en las dos barcas. Simplemente ha sido la gloria de Dios respaldando el poder de la palabra que Él tiene. Además, muchas veces nos es difícil saber cómo entiendo la palabra de Dios. Seguramente les ha pasado, a mí me pasaba muchas veces, de que ya voy a intentar leer la Biblia antes de que sea cristiana, en mis buenos momentos de que, a ver, me acercaré a Dios. Leía y no entendía nada, ¿no? Es que esto es chino. Y no entendía absolutamente nada. Y a veces nos pasa eso, que no entendemos la palabra de Dios. Y me encanta el propósito que Jesús tiene en su vida como tal. Vámonos a Juan 1. En Juan 1 nos dice expresamente que Jesús es la palabra hecha viva. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos damos un salto largo hasta el versículo 14 y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Señor en la palabra nos dice que Jesús es el Verbo, lo llaman el Verbo, no porque que Ricardo Arjona tuvo la creatividad, no. Verbo porque se dice que el verbo representa una acción.
es la acción de algo, de cualquier cosa. Amar y ama, corre, corre. Es la acción. Y Jesús es el verbo porque es la palabra encarnada. Él ha dicho, así se vive, ¿no? Toda la ley que estaba escrita y no sabían cómo hacerlo, así es. Y Él vino a actuar, bueno, no actuar, ¿no? A realizar, a obedecer toda la palabra, siendo Él el verbo. Entonces es hermoso y maravilloso porque a veces nosotros no sabemos, ¿y ahora qué? ¿Dónde está la palabra de Dios? No sé qué. No entendemos, no podemos comprender y el Señor nos dice, pongan sus ojos en Jesús. Jesús es la palabra viva. Y vámonos a Juan 6, donde les pongo en contexto, del 1 al 15 sucede un mega milagro que quizás muchos han escuchado. Se multiplican panes y peces. De solamente 5 panes y 2 peces es alimentada una multitud de 5,000 varones. Se cree que también estaban con mujercitas y sus hijos, entonces más o menos 15,000 personas. Pero imagínense, ha sido el milagro de los milagros más extraordinarios, porque solo tenían 5 cositas o 7 cositas, y de la nada toda la multitud fue alimentada. Y desde el versículo 22, que es lo que vamos a leer, dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les está diciendo, no han venido aquí, me encanta, y me encantó el poder leer que la multitud, no, ¿dónde está Jesús? ¿No? Después de que han comido bien rico un día anterior, al día siguiente, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? El que nos ha alimentado, y no había Jesús. Creo que está por allá. ¡Ay, qué hay por allá! ¿No? Y cruzan todo el mar de Tiberias y van hasta la otra orilla para decir, ¿dónde está Jesús? ¡Ah, aquí está Jesús! ¿No? Entonces lo han buscado porque han probado el pan que el Señor les dio. Y nos vamos a saltar al versículo del 47 al 51, porque Jesús les está explicando que ellos, como habíamos leído el último versículo, ellos han venido no por las señales, sino porque han probado ese pan. Y ahí les empieza a decir de que el pan, Él es el pan de vida, desde el 47 al 51. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el Señor les está diciendo, yo soy el pan de vida. Han vuelto aquí porque les ha gustado lo que han probado, y no era porque era, qué mega pan, no era el pan más extraordinario y sabroso de la vida, sino era porque tenía la gracia del Señor. El Señor les había dado ese pan, y ese pan era exquisito para su espíritu. Y Jesús les está diciendo, yo soy el pan de vida, yo he descendido, así como en la antigüedad el maná y textual, el pan caía del cielo, aquí esto es real pero en el espíritu, y yo soy el pan de vida. Yo soy esa palabra que te va a dar vida eterna. Y cuando las personas que estaban escuchando esto perdón si redundo, cuando las personas estaban ahí y escucharon este mensaje, muchos se pusieron muy incómodos comerlo a él. Así. Quizás algunos decían, está promoviendo el canibalismo, porque no entendían lo que estaba hablando. Y decía que él iba a poner su carne y que tenían que comer su carne. ¿Qué es esto? Sabemos que es el verbo hecho carne. Es la palabra hecha carne, y decía que nosotros tenemos que permanecer en Él. El comer su carne significa el permanecer en Él, el recibir de Él la palabra, el obedecer su palabra. Eso es el comer su carne, y para ellos sonaba muy raro y otros no es mucho lo que está pidiendo, y se fueron. Y en ese contexto,
seguimos en Juan 6, del 67 al 68 Jesús les dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esto me encanta porque aquí no es que Pedro era un corcho, no había escuchado la enseñanza, la previa que Jesús les dio y no, pero es que tú eres levanta la mano, no, es que tú eres el que da vida eterna, no era un corcho, Pedro. Podríamos decirlo, podríamos medio que sí, quizás, pero la primera vez que Pedro vio a Jesús nos muestra que él creía en sus palabras. El primer versículo con el que hemos empezado, podemos saber de que Pedro realmente creía en la palabra de Dios. Y por eso ahora le dice, ¿dónde vamos a ir? Tu palabra, desde el primer momento que escuché tu palabra, yo sé que era verdad. Así que ¿dónde me voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Y el discípulo entendía que la palabra de Dios tenía poder. Y él realmente creía en la palabra de Dios. Y no sé cómo estás tú. No sé si tú realmente crees en el poder de la palabra de Dios. No sé si tú crees que Jesús mismo es la palabra y por eso, viendo su vida, tú puedes caminar obedeciendo eso. Pero el Señor hoy día te quiere decir que solamente Él te puede dar palabras de vida. El mundo necesita palabras de vida y nosotros tenemos a Jesús. Y tenemos que atesorar la palabra que el Señor nos da en todo momento. Tenemos un devocional, tengamos ese corazón de, ay, esta es la palabra de Dios. Aquí Dios me va a hablar, aquí el Dios poderoso va a hacer cosas extraordinarias en mi vida porque Él va a hablar. El que crea con todo lo que dice, el que sana todo lo que no es, Él va a hablar a mi vida. Y nosotros como sus seguidores tenemos que tener ese corazón. Y además, tenemos que proponernos el estar atentos a lo que Él dice. No sé si para ustedes una voz es dulce y sublime. Me imagino que para las mamás el escuchar la voz de su pequeñito cuando dice, mamá, debe ser, no, debe ser lo más hermoso de la vida. Mis papás me han contado que amaban una palabra muy famosa que hice en mi casa, que era cheche. Yo sé que amaban esa palabra con mucha ternura, porque los atormentaba hasta que me alimenten. Y ahí tenemos personas, no sé, tenemos voces, una voz dulce que es, ay, qué hermoso es escuchar a alguien que te llame, alguien que es especial para ti, y escuchar su voz es, no, hola, ¿cómo estás? Supongo que mucho es entre padres e hijos, deben quizás tener esa relación mucho más cercana de escuchar y maravillarse en la voz de sus pequeños. Y en este caso, nosotros cuánto más tendríamos que maravillarnos cuando escuchamos la voz de Dios. Vámonos al Salmo 119, 103. Salmo 119 habla mucho acerca de la palabra de Dios, de que tenemos que guardar la palabra de Dios, de que ahí está absolutamente toda la sabiduría y todo es hermoso el Salmo 119. Y el 103, ¿qué dice? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Me encanta porque aquí es el salmista el que está diciéndole a Dios, Dios, ¿sabes qué? Amo tu palabra. Cuando tú me hablas, es exquisito. Es tan dulce para mí que yo siempre quiero escucharte. Ezequiel 3:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. No vamos a comernos la Biblia, pero el Señor estaba hablando ese simbolismo de disfruta mi palabra. Y en este sentido, Ezequiel no estaba comiendo como que las palabras más hermosas y todo era corazoncitos, sino más bien inclusive había juicio, pero decía que era dulce como la miel a su paladar. El Señor hoy día quiere decirte, ¿cómo estás viendo su palabra? Cuando tú abres la Biblia es, a ver, Señor, háblame, o quizás lo buscas, pero, a ver, respóndeme, ¿sí? Y no estás encontrando el deleite en su palabra. Su palabra es sublime, su palabra es vida, su palabra es poderosa, pero es dulce, dulce como la miel. Es dulce y puede penetrar a tu corazón y te puede transformar. En su palabra dice que es como igual, como una espada de doble filo, penetra, duele, a veces te
te escudriña hasta lo profundo y te muestra, uy, estoy mal en esto. Duele, pero es dulce saber de que Dios, tú me estás corrigiendo, tú me estás enseñando, tú estás hablando a mi vida, tú estás dando palabras de vida a mí. Donde estaba muerto, tú estás dando vida. Y tú tienes que gozarte cada vez que escuchas la palabra de Dios. Búscala. En Proverbios dice que si como el oro y la plata lo buscare, ¿cómo buscaríamos? Si lanzamos moneditas de 2 pesitos. Todos, siquiera nos importaría ver, ¿no? Si cae en tu pie, lo levantaríamos porque tiene valor. La plata y el oro tiene valor. Y en Proverbios dice, si yo buscara tus dichos como el oro y la plata, si fuera algo deseable para mí escuchar tu voz, pues allí hallaría sabiduría, dice la palabra en Proverbios 2, anótenselo. Y con esto vamos a concluir esta parte de qué es lo que dice Dios. Es importante saber escuchar lo que Él dice, el poder tener en nuestro corazón, nosotros proponernos en el corazón que su palabra va a ser un deleite para nuestra vida, que en su palabra vamos a recibir la respuesta que necesitamos para nuestra vida. Hoy día en el primer turno, Pastor Sergito decía, si en el matrimonio la esposa dice A y el esposo dice B, y no van a discutir, no es A, no es B. Decía, bueno, si es un matrimonio en el Señor, voy a decir, bueno, oremos, veamos qué es lo que dice Dios. Y a veces decía C o a veces decía A, según la enseñanza de hoy. Pero a lo que me voy es en el sentido de que todas tus respuestas en tu hogar, en tu caminar, tus decisiones, todo tiene que ser en la palabra de Dios. Que tú ames el hecho de que Dios, no sé qué hacer aquí, pero tú me vas a enseñar y vas a la palabra de Dios y que Él te responda cada duda que tú tengas. Y que sepas que cuando Él te hable va a haber vida, que cuando Él te hable va a mostrar su gloria y tú vas a poder ser como Pedro. Bueno, Señor, quizás esto lo he hecho muchas veces, pero ojo, en lo que tú me has dicho voy a volver a hacerlo. Lo que tú has dicho ahora lo haré. Y yo estoy segura que el Señor va a respaldar su palabra, porque su palabra es poderosa. Entonces es nuestra decisión el hecho de poder estar atentos a todo lo que Él dice y hacer de todo lo que Él dice nuestro deleite. Y después continuamos en el segundo punto para ver, y ahora, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? En Salmos 139, del 13 al 14, Salmos 139, del 13 al 14, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es un salmo hermoso porque ahí el Señor nos está mostrando su omnipresencia y omnisciencia, de que todo el rato estuvo con nosotros, todo conoce de nosotros. Y dice que sus obras son maravillosas. Así que primero que nada tú tienes que saber que tú eres una maravilla. Y para que lo escuches, a la persona que está al lado, dile, eres una maravilla, y que te rebote la respuesta. Que también te diga, eres una maravilla. Y si estaban enojados ustedes, díganse, eres una maravilla, perdón. Para que una sonrisita le diga, no, eres una maravilla, y con su jeta. Cada uno de nosotros somos una maravilla. Miren sus manitos, miren sus piecitos, no los huelan, solo mírenlos. Miren quiénes son. El Señor nos hizo tan perfectos y este versículo habla de que Él entretejió, Él nos hizo con tanto detalle. Nadie, y esas personas que toman la decisión de suicidarse, que no han entendido esto, que no han entendido que Dios ha estado desde el vientre viéndolos. Esa gente que está a favor del aborto no sabe que Dios está desde la concepción diseñando cada pequeña cosita de nuestra vida. Y tú a veces te olvidas de que tú eres una maravilla, que tú eres una obra de Dios, que Dios te ha hecho con cuidado, con amor. Y es necesario que tú no te olvides que tú eres una maravilla. Que tú primero que nada sepas quién soy. Soy una maravilla, no porque miren esta maravilla, sino porque Dios me hizo una maravilla.
Dios mostró su poder en mí y todo lo que ha hecho en mí es una maravilla. Pero todo lo que Él hace, todo lo que Dios creó, no es por coincidencia, no es de que a ver, ¿qué hago? Esto haré, sino todo tiene un propósito. Nuestro Dios es sabio, eternamente sabio, y todo tiene un propósito. Así que tu identidad no solamente puede estar en el sentido de que yo soy creación del Señor, soy una maravilla, sino tú tienes que saber cuáles son tus propósitos, qué es lo que Dios dice de ti. Es necesario que tu identidad el Señor te la ponga. Volvemos a Lucas 5, cuando estábamos hablando acerca de lo que el encuentro de Pedro y de Jesús. Y desde el versículo 8 hasta el 11, después del milagro de la pesca, Pedro dice, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí Pedro ha encontrado un sentido de su vida. Y me encanta la diferencia que el Señor hizo. Al inicio, cuando se conoció con Jesús, escuchó su enseñanza y le dijo, bueno, maestro, tú has dicho, voy a creer en tu palabra, hagámoslo. Hicieron lo que Jesús había propuesto, vio su gloria y el sentido de Pedro hacia Jesús ya era otro. Ya no le decía, che, profe, ¿no? Le decía Señor, le dijo Señor, cambió su argumento y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entendió que él no era simplemente un maestro, sino que él era Señor. Esta palabra Señor significa Kyrios, que en griego está como un significado de Señor, maestro, amo y dueño. Y en el Imperio Romano se utilizaba esta palabra principalmente para decir amo. Y textual, conoció Pedro la gloria de Dios solo de haber creído su palabra y él dijo, amo. Ya no eres tú Jesús, yo Pedro, ¿qué tal, cómo estás? Cambió su argumento y ahora le dijo, amo. ¿Qué ha pasado? Perdón, soy pecador, no merezco estar contigo. Y Jesús le dije, no, tú vas a ser ahora pescador de hombres. Y Pedro, ok, lo bota todo, él es mi amo y sigue a su amo. Su identidad ha cambiado por completo y es interesante porque pasó de ser libre a ser esclavo, ¿no? A tener un amo. Pero en Jesús ha encontrado su identidad. En lo que Jesús dijo, él encontró una identidad por completo y por eso le dijo, ahora yo soy tuyo y todo lo que tú digas, yo lo soy, porque he conocido quién eres. Y esa es nuestra verdad. Nosotros tenemos que encontrar en el Señor, nuestro amo, que lo que Él dice de nosotros sea verdad, porque somos ahora suyos. No te contentes con solo ser creación, sino cree en Jesús, como Pedro lo hizo, y ahora hazlo a Él tu Señor. Entiende de que Él es realmente poderoso y hazlo a Él tu Señor. Y cuando lo hacemos a Él nuestro Señor, todo cambia. Cuando creemos en Jesús, absolutamente todo cambia y empezamos a tener una nueva identidad. Efesios 2:1, es decir, a no solamente ser maravillas, sino hacer el propósito de Dios. Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice, ya llego. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ahora, ¿quién soy o qué soy yo? Ahora estoy viva. Ya no soy un zombie, ahora estoy viva. Estaba muerto en mis pecados, pero ahora que he hecho al Señor Jesús mi Señor, estoy viva.
En 2 Corintios 5:17 es un versículo que muchos lo conocemos, que dice: aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué eres? Eres nueva criatura. Lo que antes vivías ya fue, porque Cristo lo puede cambiar. Cristo es especialista en hacer nuevas todas las cosas. Y tú tienes que saber que tú eres una nueva criatura, que todo lo que antes vivías ya no es. Y ahora lo que Cristo dice de ti, eso es verdad. Y tu identidad tiene que estar en lo que Él es. 1 Corintios 1, del 15 al 31. 1 Corintios 1, desde el 25, hasta el 31. 1 Corintios 1, del 25 al 31 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hablamos de identidad y vemos estos versículos, medio que triste. Nos ha dicho vil, nos ha dicho que somos lo más vil, que nosotros somos lo menospreciado, lo no sabio. Pero es que en realidad nuestro valor no está en nuestras capacidades, y tenemos que deshacernos de que nuestra identidad esté establecida en lo que nosotros somos buenos. Porque ¿qué pasa si fallas? ¿Ya no vas a hacer eso? ¿Qué pasa si en algún momento ya no eres bueno en lo que eras? ¿Ya vas a dejar de hacer eso? Y por eso Dios nos dice: en lo vil, en lo menospreciado, en lo que no tenía valor, a lo que no tenía valor yo le di valor, porque estoy yo. Dios es el que te da valor a ti. Dios es el que te dice quién eres. No es tu sabiduría, no es tus habilidades, no es lo bueno que puedas hacer. Y eso es hermoso, porque si vemos el contexto, los discípulos no eran letrados. Cuando los ven predicar, se asombran porque decían: ¿y qué onda? ¿Por qué está predicando esto si ni siquiera habla bien? ¿No? Si ni siquiera debe saber qué significa esa palabra. Porque no eran letrados, y el Señor se plació en utilizar gente que no era docta, que no era sabia, que no se ensalzaba en sus conocimientos, sino simplemente que creía a Jesús, y el Señor los utilizaba. Y eso puede hacer contigo. Tu valor no es lo bueno que puedas hacer, y si bien obviamente si hay algo bueno que sabes hacer, entrégale al Señor, y el Señor se va a glorificar con eso, y va a ser tu adoración para Dios. Pero en eso no tiene que estar tu identidad. Tú tienes que saber: yo soy vil, soy menospreciado, por mí no tengo valor, pero Dios me da valor. Dios es el que ha hecho que yo sea valiosa, y todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que yo sé hacer, no es por mí, es por Dios. Así que nos gloriamos en lo que es Él. Mi identidad me la pone el Señor. Amén. Y vamos a ver unos versículos rapidísimo con respecto a esta identidad que el Señor nos dio. Ya somos nuevas criaturas, todo lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. El Señor nos hizo vivos, y Él mismo nos está dando el valor. Y en Juan 1:12 dice que los que creemos en Dios, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La principal identidad que tú tienes que tener es que tú eres hijo de Dios o hija de Dios. ¿Has creído en Jesús? ¿Has creído en que Él ha muerto por ti? Eres hija de Dios, eres hijo de Dios, y tienes que tener esa identidad clarísima de: no es tu nombre lo que te identifica, es que eres hijo de Dios. Y al ser hijos de Dios, el Señor nos ha dado muchas bendiciones, y simplemente el hecho de que tenemos papá, que hemos sido adoptados por Él, es suficiente. Pero es necesario que tú lo sepas y lo creas. A veces
tenemos el concepto, el conocimiento de que soy hija de Dios, ¿no? Hola, hijo de Dios, pero no sabes qué significa ser hijo de Dios. Entonces es necesario que le pidas al Señor que Él te revele la paternidad que Él te ha dado. Romanos 8, del 15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y quizás tu concepto de sí, soy hijo de Dios, ya está ahí, pero tú hoy día necesitas saber que realmente eres hijo de Dios. No sé si has estado caminando como un hijo de Dios que teme a Dios, un hijo de Dios que no le teme a nada porque está lleno de su Espíritu. Y si no es así, es necesario que hoy día tú le digas: Espíritu Santo, enséñame que yo soy tu hijo. El Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Su Espíritu a nosotros nos dice: tú eres hijo, tú eres amado, tú tienes valor, tu papá te da el valor. Y es necesario que hoy día oremos también para que Dios nos recuerde o nos haga ver con unos nuevos ojos esta paternidad que Él nos da. Y nos dice que con esta realidad de que somos hijos, somos coherederos de Cristo, somos participantes del reino de Dios. ¿Lo sabes? ¿Lo vives así? Dios quiere que tú vivas la gloria de Dios como su hijo, y a veces no lo estamos haciendo. Otras cosas que el Señor te dice, y es necesario que tú lo sepas. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Quién eres tú? Eres de Dios, eres su hijo, eres suyo, su pertenencia, y estás redimido. En 1 de Pedro 2:9 igual nos dice de esta nueva identidad que el Señor nos dio. Él nos tomó para Él. Dice 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces Dios nos dice que ahora nosotros le pertenecemos. Cuando nosotros no sabemos dónde estamos o dónde deberíamos, de dónde somos, Dios nos dice: tú eres mío, me perteneces, eres mi pueblo, yo te he adoptado para que seas mi hijo, de mi pertenencia. En Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué más te dice el Señor? Tú no solamente eres mío, tú no solamente eres mi hijo, tú eres vencedor. ¿Crees que eres vencedor? ¿Caminas con que yo soy victorioso? ¿O con cualquier cosa te deprimes y ay no, cómo mira bien, no mira bien, y no sabes cómo va a ir tu vida? Tú eres vencedor y tienes que caminar confiado en eso. Dios me dijo que yo soy vencedor y yo voy a vencer. Hay una prueba, una tribulación muy complicada frente a ti. Tú tienes que saber quién eres. Tú eres vencedor, no por ti, por Cristo, porque Él ha ganado absolutamente todo. Entonces caminas confiado, no voy a tener miedo, voy a caminar por esos lugares porque Él me ha hecho vencedor. Así soy yo, soy un hijo de Dios y Él me cuida y Él me da respaldo en todo lugar y me va a dar victoria en todo tiempo. El Señor nos dice que Él nos sostiene, que Él nos protege, que Él es nuestro cuidador, que Él nos va a sostener de la mano derecha. Te dice: no temas, te caes, no temas. Yo te sostengo, tú eres sostenido por mí. Y en Jeremías 31:3, y con esto vamos a concluir, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Tú tienes que saber quién eres. Creo que del valor más grande que cada uno como hijo suyo necesita es saber que es amado.
Cuando Dios te dice que eres amado, yo creo que ahí todo cambia. Mi vida ha cambiado cuando he escuchado de Dios: te amo, eres amada. Cuando Dios me dijo eso, pues todo cambió. Yo me enamoré de Él, yo lo amé desde ese momento que escuché que Él era mi papá, que Él me amaba, que a pesar de todo lo malo que había hecho, Él me amaba. Y como hijo tú tienes que saber que eres amado, eres hijo de Dios, tienes propósitos en Dios. Él quiere hacer en ti muchas cosas, pero necesitas dejarle a Dios que Él te diga quién eres. Necesitas creer en lo que Él te ha dicho. Necesitas creer que si Él te ha dicho que tú le perteneces, necesitas creerlo. Si tú has estado siendo esclavo de algunas cosas y te da vergüenza acercarte a Dios, tú tienes que creer que le perteneces y que Él va a luchar para romper todas esas cosas de esclavitud, todas esas cadenas de esclavitud, porque eres suyo, eres suya. Necesitas creer lo que Él ha dicho de ti. Necesitas creer que eres de su pertenencia, de que Él te está protegiendo, de que Él te está sosteniendo, de que tú eres vencedor en todo lo que Él dice. El enemigo se encarga muchas veces de a los hijos de Dios callarlos por la vergüenza, porque ay no, ¿con qué cara me voy a acercar al Señor? Y es por eso que Dios hoy día está dando este tema para que tú sepas que es necesario, que no importa lo que hayas estado haciendo o viviendo, no importa si has estado fallando, tú necesitas saber que eres hijo de Dios, que eres amado, que tienes propósitos en Él y que Él te los va a decir y que Él te lo va a hacer saber. Que su espíritu te va a decir a tu espíritu quién eres. La vida de Pedro cambió por completo el momento en que conoció a Jesús. Él era un pescador. Su identidad estaba en el hecho de que él era un pescador. Sabía hacer algunas cosas y eso era. Fracasó en las cosas que él sabía hacer y ahí apareció Jesús. Apareció Jesús para decirle lo que él tenía que hacer. Y Simón Pedro creyó en su palabra. Lo he hecho muchísimas veces. Pero ahora que tú has hablado, ahora que tú, Jesús, me has dicho eso, lo voy a hacer. Voy a creer en lo que tú me has dicho. Esa fue la actitud de Pedro y todo cambió. En ese momento todo cambió, cuando creyó en la palabra de nuestro Señor y le dio un propósito, le mostró su gloria y le dio el propósito de: ahora serás pescador de hombres. Y es lo que el Señor te quiere decir hoy. Tú tienes un propósito, y Él quiere que tú lo vivas. Tienes que amar lo que Él dice de ti, porque si no estás cimentado en lo que Él dice de ti, ¿dónde vas a estar? Vas a caerte cualquier cosa que hagas mal, cualquier comentario que otras personas hagan de ti, te va a hacer tambalear. No puede ser así. Todo lo que Dios ha dicho de ti tiene que ser tu verdad. Yo camino confiada porque todo lo que Él ha dicho de mí es mi verdad. Ya no soy yo, ya no son mis fuerzas, ya no es lo bueno que yo pueda hacer, ya es todo lo que Él ha dicho de mí. Y en esa verdad el Señor quiere que hoy día tú te cimentes. Y el Señor te hace estas preguntas: ¿sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? Tú puedes decir: yo soy hija de Dios. Puedes decir: soy hijo de Dios. Ya no soy lo que era antes. Ya no soy pecador. Ya no soy esclavo. Puedes decirlo. Y si es que no, hoy ve a Jesús y dile: por favor, dime tu palabra. Hazme saber quién soy. Hazme saber mi valor. Porque solo en Él puedes hallar un valor verdadero. Y la otra pregunta es:
¿Estás confiando ciegamente en la palabra de Dios? ¿Es tu delicia la palabra de Dios? ¿Es tu delicia el escuchar sus dulces palabras? Que aunque a veces pueda ir al grano y te pueda lastimar porque te está escudriñando y está mostrando lo que estás haciendo mal. ¿Es tu delicia? Si has estado caminando mucho en el Señor y has dejado de saborear la palabra de Dios, hoy día Dios te quiere decir, sus palabras son vida. ¿Dónde más vas a ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Proponte en tu corazón disfrutar cada palabra que Él te dé. Cada palabra que Él te dé, atesórala, porque es tu Dios el que está hablando. Esa misma palabra con la que ha creado el universo te está hablando a ti. Y a ti, en ti quiere hacer algo. Y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Ahí donde tú estás, te invito a que tú puedas hablar con Dios. Si deseas, cierras los ojos. Si deseas, no hay problema. Pero habla con Dios. Y si tú eres esa persona que no se ha estado deleitando en la palabra de Dios, ha escuchado prédicas y sí, ya lo sabía. Escuchas algo que Dios te dice y no es conmovedor a tu espíritu. Es necesario que tú sepas que Él tiene palabras de vida y que no lo estás entendiendo. Y que decidas hoy hallar deleite en la palabra de Dios. Que seas como el salmista y que digas, en tus dichos, en ti he escuchado tu palabra y ha sido miel para mis oídos. Tus palabras son dulces a mi paladar. Amo escuchar tus palabras. Proponte deleitarte en sus palabras porque son vida. Y si tú no has estado seguro de quién eres, o si has estado seguro de quién eres, pero no has escuchado la voz de Dios, no es que Dios te dijo quién eres, sino es tú y tus convicciones. Hoy día Dios quiere Él decirte quién eres. Quiere Él darte la convicción de quién eres. Quiere que tú dejes todos tus anteriores conceptos de ti, todo lo que otra gente ha dicho de ti, todo lo que tus papás han dicho de ti, todo lo que tus cercanos han dicho de ti, todo lo que tú mismo has visto en ti, que dejes todo eso y que hoy le digas al Señor, dime quién soy, quién dices que soy yo. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.